Mira qué interesante lo que tenemos acá y es esas grandes similaridades que existen entre aquel José Napoleón Duarte de los 80 y Nayib Bukele de los 2019. Y ahí en medio la embajada de Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos en la región. Acordémonos que fue José Napoleón Duarte el que incrementó el conflicto, o por qué no decirlo, fue José Napoleón Duarte el que Estados Unidos eligió para militarizar la zona acá en Centroamérica, obviamente a través del Salvador. Fue José Napoleón Duarte el que se entregó completamente al Departamento de Estado, el que se entregó completamente a la embajada y el que eventualmente se fue a besarle la bandera a los gringos a territorio estadounidense. Ese fue José Napoleón Duarte el que impulsó lo que Monseñor Romero hablaba y decía muchas veces: reformas con represión. Y José Napoleón Duarte fue el que Estados Unidos eligió sobre Roberto D'Aubuisson. ¿Se acuerdan ustedes en aquellas elecciones de 1984 en donde la ganó legalmente Roberto D'Aubuisson? Pero por su naturaleza de escuadronero de la muerte no le convenía a Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía ya el proyecto guerrerista del conflicto de intensidad baja y no cabía en esa política, no cabía en esa doctrina una figura tan sangrienta, así abiertamente como lo era el fundador de los escuadrones de la muerte. En este caso ahora estamos viendo a Nayib Bukele, el José Napoleón Duarte de estos momentos. Ahí tiene entonces ese pueblo, tiene ya un espejo en donde puede verse y puede analizar la política exterior de los Estados Unidos de los 80s y verá que es una copia y paste, como dice, como hace usted en su computadora, copy paste. Ha recurrido el Departamento de Estado al texto que tenían de los 80s y lo que habían hecho en El Salvador con una figura que venía, recuérdense ustedes, un líder. Duarte, aunque no me harte, decía el pueblo, un líder que venía de aquella realidad de dictaduras militares del Salvador, en donde surge una figura demócrata cristiana. Recuerden ustedes que este señor perteneció al PDC, al Partido Demócrata Cristiano, y movió inmensas multitudes de masas salvadoreñas. Algo como lo que usted está observando hoy, obviamente con los métodos y los instrumentos y la tecnología del 2019, lo está viendo en el nombre de Nayib Bukele. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ya usted lo puede ver. El lenguaje que está utilizando Nayib Bukele ya es un lenguaje, inclusive ya habló de que los que maten los van a matar. Es un lenguaje que va inclusive más allá del lenguaje que utilizó Roberto D'Aubuisson, porque Roberto D'Aubuisson, fundador de los Escuadrones de la Muerte, nunca lo dijo así en público, como diciendo que era una política de Estado, una política de gobierno, el asesinar a los asesinos, a los que maten hay que matarlos. Eso es lo que ahorita ya la embajada está celebrando, de que lograron imponer su doctrina militar de Estado de Defensa Nacional. Ellos le llaman el National Security State, todo alrededor de una política guerrerista de violencia, de bala. Y a eso ya le han ordenado a Nayib Bukele. Por eso es que usted ahora se da cuenta que Nayib Bukele ya no habla de devuelvan lo robado, o lo ha escuchado. Hubiera usado las balas, hubiera usado la violencia, porque no han devuelto lo robado, ni lo van a devolver, porque ya entendemos que pactó
con esos que se robaron lo que está pidiendo que se devuelva. Entonces obviamente el pueblo nunca ya va a recuperar lo que se han robado. Ahora usted entiende entonces, y es lo que Radio Revolución les decía, que en el transcurso de no van ni 10 días, cuando ya se han gestionado más de 3 préstamos aquí adentro de la asamblea, entendemos que ya llegan casi a los 700 millones de dólares. Uno de ellos es increíblemente alarmante, el porcentaje de interés que se va a pagar, que sobrepasa el 42%. Uno de esos préstamos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hay un gran silencio sepulcral en los medios, en los ministros, en el gobierno, acerca de estos préstamos. ¿Por qué? Porque se está utilizando la ley del circo barato que les decíamos, pan con circo, circo con pan, o inclusive circo sin pan algunas veces. Todo va en el aparato de que vamos a seguir a los delincuentes, vamos a agarrar a los criminales, vamos a perseguir a los criminales, vamos a tomar sus lugares. Una política de violencia que ya demostró en el pasado que es un fracaso total. Hacia eso va El Salvador entonces. ¿Y qué es lo que pudiera pasar? Bueno, habría que ver si el diseño de la embajada, como ya lo habíamos mencionado desde hace un tiempo, desde que conocimos aquel plan, ¿se acuerdan ustedes del remapeo, del rediseño del Medio Oriente, que se originó en los escritorios y en las oficinas del Pentágono y del Departamento de Estado, en donde les estamos hablando de 1998, ese famoso documento de la Panamericana del siglo XXI, que conllevó el 11 de septiembre del 2001 y que de allí da esa gran justificación para remapear el Medio Oriente. Y allí tienen ustedes la destrucción de Libia, tienen ustedes la semidestrucción de Siria, tienen ustedes la toma de Irak, tienen ustedes la toma de Afganistán, y hoy es el turno de América Central. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? Lo que busca Estados Unidos es una zona de conflicto permanente pero bajo control. Es la famosa teoría en inglés le llaman ellos the controlled chaos. Entonces es un caos bajo control que entra en aquella teoría de la que hablaba, ¿se acuerdan ustedes? Aquel general de las Fuerzas Armadas de origen afroamericano, el general coronel, el grado militar no lo tenemos aquí, pero sí entendemos que el que estuvo también, si ustedes se acuerdan, a cargo de aquellas operaciones de ir a secuestrar a Manuel Noriega a Panamá en 1989, les estamos hablando de Colin Powell. Y Colin Powell habló mucho de esa teoría, de esa doctrina. Hablaba él y decía, para que nosotros nos apoderemos de un país hay que romperlo primero. Hay que crear una zona completa de desestabilización. Y hoy el Triángulo del Norte es lo que lo que era el Medio Oriente antes de este documento que se escribiera y que se convirtió en lo que es hoy después del 2001, que precisamente para eso se creó esa gran desgracia del 2001, para imponer esa doctrina militar allá en el Medio Oriente, y que ahora viene para Centroamérica. Una pieza fundamental de la instalación y de la institucionalidad de esta doctrina es Nayib Bukele. Y ese es el tipo ideal, idóneo, que llena todos los perfiles para el objetivo que tiene Estados Unidos en la región, como lo llenó en aquel momento José Napoleón Duarte en los 80s en El Salvador. Precisamente entonces de eso se trata. El pueblo definitivamente tiene esa gran oportunidad en El Salvador de analizar esas dos situaciones y verá que es increíblemente
alarmante, ¿no? Todo lo común que tienen estos dos personajes, y que obviamente cuando usted logra entender cuáles son los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos aquí en esta región, en lo que le llaman el backyard de los Estados Unidos, o sea, el patio trasero, usted se va a dar cuenta que precisamente por eso es que se le permitió a Nayib Bukele llegar donde él está ahorita, pero que iba a obedecer textualmente ya lo que tenía la embajada para El Salvador. Eso queríamos entonces compartirlo porque hay en los medios, usted observa en El Salvador en la mañana, en la tarde y en la noche, no existe absolutamente nadie que vea la realidad salvadoreña desde el punto de vista de la realidad, lo que le llaman la realpolitik y los intereses de Estados Unidos en la región. Precisamente por eso es que todo análisis que están dando, que están produciendo en El Salvador, va al vacío y deja a los salvadoreños en una situación de confusión permanente. Deja a los salvadoreños en una situación de alguien decía, es un insomnio político, en donde lo único que se escucha es que está bien, que va bien el presidente porque ha ofrecido más balas, más violencia, más muerte, y que ha puesto en la estructura militar a tipos con historial de violencia y de muerte. Eso precisamente es lo que la Embajada de Estados Unidos urgentemente quiere ver en El Salvador, en donde se regrese a una situación similar a la de los 80s, pero obviamente en el contexto del siglo XXI, 2019, 2020. Más salvadoreños saldrán del país, más salvadoreños serán expulsados, más salvadoreños van a ser asesinados en la frontera, más salvadoreños perecerán en esas caravanas, pero el país seguirá vaciándose, porque recuérdense ustedes también que esa es una política invisible, pero visible a la vez. La política de desocupar y de desalojar el país para que el salvadoreño que salga se convierta automáticamente en un generador de dólares que van directo y que se reciclan y que se van nuevamente a los bancos de los que hoy son dueños de la política, de la economía y del país en su totalidad. Radio Revolución.